Noches para todos. Buenas noches para todos. Adiela, muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Martín. Bienvenidos todos las personas que están ingresando en este momento a este espacio hoy con un tema bien interesante, bien importante de la astrología, que es todo el tema de las casas astrológicas. Y en este caso, con esa cualidad particular y esas características especiales y observaciones que el método Huber aporta en este tema. Sí, las casas son muy interesantes. Lo que se llaman las casas astrológicas o las áreas de la vida tienen una función muy importante y es que le dan una especial, ¿cómo se llama? Como un especial énfasis a las personas, los caracteriza de manera muy individual, muy única, y eso significa el que cada ser humano, aunque nazca el mismo día y en diferentes lugares, tengan diferentes formas de ver la vida. Una cosita, ¿ya estamos transmitiendo o no? No se ve que se esté en el aire. A ver, vamos a mirar a ver qué en vivo. Muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a ver si ahora sí logramos entrar. Estamos observando aquí el servicio de transmisión. Eh, Vamos a ver un momento. Dita, ¿sabes qué pasa? Se está quedando en directo al seguir. Mando parte de esta reunión, está dando su consentimiento para que hagan transmisión en directo, entendido. Vamos a ver. Personalizado. Ahora sí. Dita, En ahora sí directo, parece al que seguir, sí. personalizado. Formando parte de esta reunión. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos y para todas. Qué pena aquí otra vez aprendiendo. Entonces, estamos verificando, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, ahora sí, para todas las personas que nos acompañan, les pedimos que nos disculpen, será por estos errores humanos que cometemos. Y Adi, pues te deseo bienvenida para este momento. Buenas noches. Bueno, Martín, ya logramos resolverlo. Pasamos entonces a ver este tema interesante con el que continuamos viendo desde el método Huber, todo el tema de las casas astrológicas. Es realmente pues una apertura a lo que son las casas astrológicas de manera general, pero haciendo un énfasis en lo que el método Huber quiere aportar desde el punto de vista astrológico. Entonces, Diela, hay una pregunta que te voy a hacer. Ahí, sí, ¿tú estás viendo que estemos transmitiendo en vivo, sí, estamos entrando en transmitiendo. YouTube? Ahora sí. Pero haciendo un énfasis. Muy bien, ahora sí, entonces vamos, ya estamos entonces todos, por favor, qué pena, volvemos a disculparnos y no, vamos a empezar nuestra clase. Entonces tú nos hiciste una introducción sobre las casas, estábamos hablando de eso cuando nos dimos cuenta que había que arreglar algo en la transmisión. Y las casas son los escenarios reales del mundo, es decir, donde nosotros vivimos, tenemos el desarrollo de nuestra vida en distintos momentos, es decir, cuando hablamos del área de los estudios, del trabajo, de la profesión, cuando hablamos de las diferentes etapas y desarrollos que tenemos en la vida exterior, nos estamos refiriendo en lo que astrología se llaman las casas astrológicas o los escenarios de la vida, así también se le llama. En ese sentido, entonces tenemos una posibilidad eh, y es que las casas nos van a mostrar cómo nuestro ser interno puede desplegar sus potencialidades. Y vamos a ver hoy qué son las casas astrológicas, porque ya vimos los planetas en los signos que se refieren a capacidades que tenemos en nuestro mundo interior, que ya traemos, y ahora al referirnos a las casas, estamos colocando el énfasis especiales en la forma en que nosotros exteriorizamos y somos influidos por el entorno. Exactamente.
Las casas son como la piel de la carta, son como esa interfase entre el centro del ser y su entorno. Y son diferentes escenarios a lo largo de los cuales durante la vida vamos a poder tener esa posibilidad de interactuar, de dejarnos impregnar, de dejarnos de alguna manera transformar, cambiar, moldear por ese entorno y a su vez también cómo nosotros en ese escenario podemos generar un impacto, una incidencia. Por consiguiente, las casas tienen que ver mucho con el lugar de nacimiento, con el espacio, con la tierra, con donde nos correspondió anclar, llegar, respirar por primera vez, y así se ve reflejado en nuestra carta natal. Y el lugar, diríamos, geográfico y la hora de nacimiento definen claramente todo ese programa que a lo largo de la vida se va a ir desplegando, se va a ir desarrollando. Es como la encarnación misma, la posibilidad de decir, encarné, estoy aquí. En el momento del nacimiento, en el momento en que respiramos, se, esa programación del alma hace esa impronta perfecta y queda como esa foto del cielo definida. Solamente hasta ese instante en el que el niño nace es el momento en que realmente podemos decir que se define nuestra carta natal. Entonces las casas van a definir tremendamente todo lo que venimos a dar, todo lo que venimos a manifestar y lo que a su vez el entorno va a impregnar, improntar, moldear en nosotros, llámese unas costumbres, un idioma, una cultura, una sociedad. Entonces vamos a hacer como un análisis, diríamos, general de lo que son las casas astrológicas, recordando esas partes en las que está conformada la carta natal. Aquí les colocamos esta imagen que muestra esas partes que van del centro o núcleo del ser, que está representado aquí como en la manera como se ve desbaratada la carta, diríamos, desde la parte más sutil, que es como el yo soy, el alma misma, cómo se despliega esta alma a través de una estructura de conciencia, una estructura como del cuerpo causal mismo, que se va a manifestar a través de unos personajes que son los planetas, que son los instrumentos de la conciencia que tenemos para podernos manifestar, y ellos a su vez se sirven de unas fuerzas cósmicas, que son los signos del zodiaco, donde están improntados toda esa disposición hereditaria, toda esa historia de la humanidad, todos esos arquetipos del inconsciente que nos moldean, nos improntan y nos dan como una cualidad, diríamos, desde la conciencia eh, de la humanidad misma, de lo que es la historia de la humanidad y cómo heredamos muchos patrones arquetípicos en la carta a través de los planetas. Y finalmente, como la capa más externa, que aquí en la carta se ve como estos sectores que están definidos por números que definen claramente el entorno, la influencia del entorno en nosotros, la influencia de la educación, de la cultura, el condicionamiento que a lo largo de la vida vamos a tener y que de alguna manera nuestra alma busca de acuerdo al momento y al lugar del nacimiento para que pueda desarrollar, sacar adelante todos sus procesos de desarrollo de conciencia. Sí, cuando miramos las casas, tenemos dos posiciones para los planetas. La posición de los planetas en los signos hablan de cualidades que estamos tomando del ADN y del inconsciente colectivo de nuestra familia, de nuestra patria, de nuestra cultura, es decir, de la humanidad. Eso se convierte en unas habilidades que están en nuestro interior. Cuando hablamos de la posición de los planetas en una casa, personalizamos de manera muy exclusiva, muy única. Por eso se nos pide la fecha, la hora
ojalá la hora lo más precisa posible de nacimiento y los minutos con minutos y el lugar, latitud, longitud del lugar para levantar cómo se ve el cielo en el instante del nacimiento. Si tú pones la siguiente gráfico para mostrar y aclarar eso, nos va a aclarar. Entonces hay preguntas como yo nací en X parte del mundo, pero al día siguiente me cambiaron de país. Entonces, y me crié en otra ciudad y en otro país. Se levanta la carta del instante del nacimiento, así te saquen inmediatamente del lugar del país o a otro sitio, es donde tú tomas el aire, tomas la vida, tomas la primera respiración, queda impresa esa información de cómo vas a percibir el mundo, esa disposición de cómo vas a interactuar con el mundo, cómo te van a influenciar las costumbres, la educación y cómo va a ser tu comportamiento. Y también el reto que va a aparecer es cómo vamos a expresar lo que nosotros somos desde nuestro interior hacia el mundo exterior. Puedes cambiar de país, puedes irte a otro lugar. ¿Qué puede ocurrir? Que en un cambio de país, algunas partes de ti se facilita expresarlas más, otras no. Pero la carta base, la del momento del nacimiento, te marcará, es la definitiva y te marca para toda la vida. Eso para responder algunas preguntas que la impronta del nacimiento es algo que el alma fabrica, que necesita y ya coloca unas predisposiciones para entender o interpretar el mundo. Entonces, por eso decimos que son como una piel que tenemos, como la piel que hace de límite entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Las casas o áreas de la vida, ese es un nombre moderno que se les da, nos permiten establecer ese contacto con el entorno, van en doble vía, porque yo salgo hacia el mundo, yo expreso hacia el mundo en la educación, en los hijos, en la pareja, en el trabajo, en la soledad, en los proyectos individuales, en la comunidad donde vivo, todos esos son áreas de la vida. Entonces yo necesito expresarme, mostrarlo afuera, armarlo afuera, hacerlo afuera y también de afuera, lo que está ocurriendo, el clima, las circunstancias, lo que pasa a nivel social, también va a conectar con mi mundo interior. Va a influenciar en cómo lo vivo desde adentro. Entonces, las casas son los escenarios en los cuales transcurre nuestra vida. Todo ser humano está en relación con el mundo, con las circunstancias del mundo, con los retos que nos plantea el mundo. Y ese reto también lo asumimos a través de nuestro cuerpo. Las casas tienen una relación directa con nuestro cuerpo, con nuestro espacio físico, con el lugar de nacimiento, con la hora, el instante de nacimiento. Exactamente, entonces como para ir entendiendo, bueno, un poquito resumiendo esto, aquí está el esquema de las diferentes, diríamos, los diferentes capas de las que está constituida la carta. Vamos a ver la capa más externa. Como decía Martín, el sistema de casas son 12 áreas vitales donde transcurre la vida y tienen lugar las experiencias vitales. Los planetas intercambian energía con el entorno a través de las casas, es decir, a través de los instrumentos que tiene la conciencia misma es que se logra hacer esa interacción. La energía, las cualidades, las capacidades de esos instrumentos, es decir, de los planetas, nos van a permitir hacer esa interfase con el entorno, con el exterior. Reflejan el comportamiento que ha sido influido por la educación, por la forma como se ha experimentado ese entorno, nuestros padres, nuestra familia o las personas que nos han rodeado a lo largo de la vida, el idioma, la cultura, y muestran también cómo la persona ha interpretado ese entorno. No necesariamente, muchas veces las experiencias del entorno son, diríamos, vividas de una manera eh, exacta o clara por la persona. Cada persona tiene su propio filtro de vivir sus experiencias. Es decir, que a través del sistema de casas, los planetas y los signos, se va creando como esas gafas con las cuales se mira esa realidad y se interactúa también con ella. No necesariamente esa visión o ese concepto o percepción que se tenga de lo que ha sido la vida y el entorno que nos ha tocado puede ser necesariamente lo que fue, sino simplemente cómo quedó, cómo se vivió de manera personal una situación.
Bueno, este es un gráfico que nos permite observar lo que ya mencionamos. Los planetas tienen dos posiciones. Cuando hablamos del Sol, por ejemplo, en el gráfico que estamos viendo ahí, el Sol está en el signo de Tauro. ¿Me lo puedes mostrar, Adiela, por favor? El Sol en el signo de Tauro. Estamos hablando de un sistema de referencia cósmico. La Luna está en Piscis. Para todos los que nacieron en ese instante, Sol está en Tauro, Luna en Piscis, Saturno en Géminis, o al final de Tauro, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que ese sistema de referencia, estamos observando los planetas con un sistema de referencia que son los signos del zodiaco y estamos viéndolos desde la Tierra proyectados sobre esos signos. Todos los seres humanos que nacen ese día van a tener esas posiciones planetarias con unas mínimas variaciones, especialmente de la Luna, por la hora de nacimiento, se va a mover varios grados, pero los demás planetas prácticamente van a estar en los mismos grados y minutos con algunas leves alteraciones de minutos o segundos sobre la posición de ese día. Una cosa muy distinta ocurre con las casas, que es aquí donde yo estoy. Si yo nazco con el sol, como ocurre acá, llegando al mediodía, pues el sol va a estar aquí puesto. Pero si la persona nace en ese instante, en ese mismo instante que está naciendo con el sol a mediodía en Europa, está naciendo o en Asia, un niño, el sol no se va a ver aquí arriba como lo estoy viendo yo, sino no se va a ver porque es de noche. Es decir, que las casas son un sistema de referencia con respecto a la Tierra, al lugar, exactamente al lugar de nacimiento. Y si hablamos de que los planetas se observan desde la Tierra, hablamos de entonces la Tierra como sistema geocéntrico, sistema de observación, vemos a los planetas en los signos allá proyectados en el cielo. El sistema de casas habla de un sistema egocéntrico, es decir, donde estoy yo parado. Si una persona, como les digo, nace en este instante en Australia, aquí en Colombia y en parte de América Latina ya es de noche, el sol se está ocultando, pero en Australia estaría empezando, está más o menos 12, 14 horas adelante, estaría el sol empezando a amanecer y es el mismo instante. De aquí en adelante, el sistema de casas habla de un sistema de referencia local del sitio, por eso se dice dónde nació, latitud, longitud, el programa lo ajusta desde el cielo, a qué hora con minuto, a esa hora con minuto, en el lugar donde tú estás, el cielo se ve de tal manera. Por eso habla de el lugar de nacimiento o sistema egocéntrico, donde nazco yo. Ego significa yo, donde yo estoy parado o donde ocurre el suceso. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve esto en la carta? ¿Cómo está representado este sistema de las casas? Tener en cuenta que la carta es una circunferencia de 360 grados que está representando el discurrir del Sol a lo largo de un día. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una línea divisoria en esta circunferencia que divida en dos mitades esta circunferencia de la carta, vamos a tener que la mitad superior de esos 360 grados, es decir, 180 superiores, corresponden a al hemisferio superior y habla de el recorrido que hace el Sol durante el día. En tanto que la parte inferior, la mitad inferior por debajo de ese horizonte, corresponderá al recorrido que hace el Sol durante la noche, es decir, el que hace en otros lugares, en otros espacios y latitudes de la Tierra. El punto donde se encuentra, diríamos, la persona en el momento de nacer, está definiendo en el lado derecho, diríamos, el este punto por donde sale el Sol correspondería al este, en la carta natal corresponde al este, y el punto contrario, por donde se pone el sol en la tarde, correspondería al oeste. Esto va definiendo una geometría particular de la carta, una división particular que va denotando de qué manera se van formando estos escenarios, estas casas. Es decir, que si una persona nace a la hora de la madrugada, digamos 6 de la mañana,
en su Para carta. aquí, para esta zona, ¿no? Porque Para los esta países que zona, tienen en el, estaciones, en el lugar donde las, nació, si nace a las 6 de la mañana, va a tener el sol en esta zona, en este lugar, ¿no? En el lugar del este. Si nace al mediodía, para la zona del ecuatorial, que el sol al mediodía está en todo el cenit, va a tener el sol representado en la parte más elevada de la carta. Si nace a las 6 de la tarde, lo tendrá en el punto donde se pone el sol. Y si nace en horas de la madrugada, estará el sol en la parte inferior de la carta. Esto define también unas cualidades particulares, energéticas, de esas zonas que empiezan a delimitarse, a verse constituidas en el sistema de casas. No sé si querrías decir algo al respecto de esta imagen, no, está Martín. muy bien explicado, sí está bien. Bien, Sí, ahí estamos viendo que nosotros tenemos una percepción parados aquí en la Tierra, el lugar donde estamos, donde por el oriente vemos ascender, en este caso está por el este, por donde sale el sol, vemos ascender, por eso se llama ascendente ese punto, porque vemos ascender, en este caso ahí está Júpiter, la misma flecha indica la dinámica, si quieres me la muestras, la dinámica de que va girando, vemos ascender por el oriente, llegar al medio cielo donde está Urano, descender por el occidente, por donde se oculta el sol, ahí en ese caso está el sol, luego sigue el movimiento hacia abajo y por ejemplo Saturno, que no lo estaríamos viendo en este gráfico porque está bajo la línea del horizonte, estaría en unas cuantas horas apareciendo por el oriente o ascendente. La palabra ascendente que nos vamos a encontrar más adelante significa el punto en el oriente que corta con esa línea que está ahí marcada, que es la línea del piso, con el oriente, es el ascendente, por eso se llama ascendente, asciende. Es lo primero que está saliendo de la parte oculta que no vemos del cielo, que está bajo nuestros pies, la vemos asomar por el oriente. Cuando se habla del ascendente, mucha gente pregunta, ¿cuál es mi ascendente? Se refiere técnicamente es que estaba asomando por el oriente en el instante en que yo nací. Sigamos entonces para... Luego tendremos varias clases de las casas, ahí está lo que estábamos hablando, donde profundizaremos más, esto apenas estamos introduciendo gradualmente el concepto que son las casas, que desde el punto de vista físico para entender, sobre todo entender por qué necesitamos reconocer la posición de los planetas como un gran libro, un gran espejo donde nos podemos ver. exactamente, Martín. Entonces aquí tenemos representados los puntos que definen esos, diríamos, esos cuatro puntos esenciales de la carta o los puntos que tienen un mayor impacto en el entorno, porque son como los puntos que están más, diríamos, conectados hacia el exterior. El ascendente, un punto súper importante por donde el Sol y los planetas ascienden o salen del horizonte, se representa como AC. El punto donde el sol se ve en el cenit, que no va a ser igual, es en la parte más elevada de la carta, en los países de la zona ecuatorial, pero en la medida que nos alejamos del Ecuador, este medio cielo en el sistema de casas que tenemos en el método Hoover se va a ver un poco inclinado dependiendo cómo se vea el sol al mediodía en ese lugar del planeta. El descendente, el punto correspondiente al lugar por donde el sol se oculta, que define un eje. El ascendente y el descendente ya nos está definiendo un eje horizontal. Y el bajo cielo es el punto donde el sol estaría mucho más en la profundidad o alejado, ¿no?, de ese punto donde la persona en ese momento se encuentra, es decir, en el punto más profundo de la noche, diríamos la medianoche. Entonces, estos puntos son ejes esenciales, son dos ejes, definen dos ejes esenciales en la carta que hablan de puntos que son muy visibles al entorno, donde el entorno interactúa con nosotros y nos podemos hacer ver de una manera mucho más notoria y a su vez los demás nos ven a nosotros de una manera más notoria. Las fuerzas que se encuentran cercanos a estos puntos o en estos puntos van a ser mucho más visibles al entorno de lo que es nuestra interacción, así, a su vez
del entorno hacia nosotros. Sí, la aclaración es que los planetas vistos acá de manera natural, desde el punto de observación donde estamos aquí en la Tierra, que sería el cruce del eje medio cielo, fondo del cielo, ascendente, descendente, el centro, allá donde está ese cruce, si nos lo muestras, por favor. Ahí estamos parados, ahí está naciendo la persona, en ese punto. Desde ahí vemos que los planetas o el cielo se está moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. Si el sol está al mediodía, no importa el lugar donde nos encontremos, va a estar aquí arriba. A la medianoche nunca el sol va a estar acá. Es decir, que la carta natal obedece a una observación natural, de hechos naturales, reales, en el instante donde nace la persona. Por eso vamos a tener movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. Los planetas en los signos tienen un movimiento inicial que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero aquí en las casas, en el cielo, observen el cielo, cómo se mueve. El sol sale por el oriente, llega al medio cielo y desciende por el occidente, como las manecillas del reloj. Claro que ahora los relojes son digitales, ya no tienen manecillas. Muy bien, entonces, como les hablábamos, estos ejes definen ya el comienzo de ese sistema de casas, donde diríamos empieza esa enumeración de las 12 casas astrológicas, es decir, los 12 escenarios de la vida. Y aquí podemos ver cómo en el ascendente comienza la casa 1 y estas casas van teniendo una división geométrica eh, que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj en enumeración, es decir, los planetas a lo largo del día avanzan del oriente al occidente. Sin embargo, las casas, los escenarios, son definidos en el sentido contrario, es decir, en el punto del ascendente comienza la casa 1 y hacia la mitad de este cuadrante vamos a tener la casa 2 y al final de este cuadrante inicial tendremos la casa 3. En el segundo cuadrante vamos teniendo las otras tres casas, la 4, la 5 y la 6. En el inicio de la casa 7 comienza con el punto del descendente, es decir, que podríamos entender cómo este hemisferio inferior tiene que ver mucho más con una cualidad del inconsciente de la noche, lo que refleja la noche, la ausencia de luz, donde hay mucho más movimiento inconsciente, en tanto que en el hemisferio superior, donde predomina la luz del día, vamos a tener casas donde hay un predominio consciente, es decir, casa 7, que comienza en el descendente, hacia la mitad de ese cuadrante tendremos la 8 y al final la casa 9. En Son el, 12 casas, ¿no? Y se ¿sí? van a repartir como 12 porciones. Y es lo que Adiela está explicando. Por ahora no se preocupen de aprendérselas de memoria. Estamos introduciendo el concepto. Y hay un libro que les recomendamos estudiar, que pueden bajar de Lapia Ediciones, que es el libro Las Casas Astrológicas, escrito por Bruno Huber. Ahí van a encontrar una ampliación. Pueden profundizar en este libro. Lo bajan del sitio api-en-la-mitad-ediciones.com. Entonces, aquí vamos viendo cómo desde el punto del medio cielo parte una casa muy importante, la casa 10, que es una casa muy notoria que tiene que ver con el sol allí, en todo el medio cielo, la casa 11 en el centro de este último cuadrante y finalmente, para volver al ascendente, la casa 12. Así se hace, diríamos, la división de toda la circunferencia de la carta en esos 12 sectores, cada uno de los cuales vamos a ir revisando, que definen todos los escenarios de la vida de un individuo. Las casas tienen una relación, una analogía. Ojo que no es lo mismo las casas astrológicas, que son de medición terrestre, con el zodiaco. Al zodiaco también se le llaman las casas celestes, se le da ese nombre. Pero Aries con la casa 1, ahí ustedes lo ven, si me lo señalas por favor nuevamente, Aries con la casa 1, Tauro con la casa 2, Géminis con la casa 3, Cáncer con la 4, Leo con la quinta, Virgo con la sexta, Libra con la séptima casa, Escorpio la octava, Sagitario la novena,
Capricornio la 10ª, Acuario la 11 y Piscis la 12. Cuando hablamos de analogía, significa una ley de correspondencia, se corresponde, tienen un principio afín, pero no son iguales, ni tiene que tener a Aries todo el mundo en el ascendente, no. Eso se va a aclarar más adelante, que el simbolismo de la casa 1 tiene una correspondencia con lo que es el simbolismo de Aries, el simbolismo de la casa 2 con el simbolismo de Tauro. Pero más adelante, cuando entremos en forma, eso lo aclararemos. Para irlo conectando, porque la astrología es un sistema que va generando relaciones de correspondencia, vamos a ir conectando esa información. Son 12 signos que están en el cielo, sistema de referencia cósmico, que tiene correspondencia con las 12 divisiones que hacemos del lugar de nacimiento, desde la tierra, desde el lugar donde estamos, cómo se ve el cielo, a las cuales llamamos casas. Entonces tienen una afinidad, pero no son lo mismo. Por favor, no vamos a caer en esa confusión. Son diferentes. Las casas son escenarios de la vida reales, como lo venimos diciendo, ¿no? El trabajo, la salud, los socios, los compromisos, los contratos. Estamos hablando de hechos de la vida real. El hogar, los hermanos, los vecinos y los signos son la disposición, son energías que están en nuestro interior, son disposiciones que llevamos desde adentro, que nacemos ya con eso. Y las casas son los escenarios donde se van a desenvolver esas habilidades según la carta natal de cada persona. Todas las casas no son del mismo tamaño. Hay muchos sistemas de medición de casa, eso lo veremos más adelante. Hoy es una clase introductoria, pero no todas las casas tienen el mismo tamaño. Los signos sí tienen 30 grados, todos los signos el mismo tamaño, los signos del sistema cósmico, pero las casas pueden agrandarse o achicarse dependiendo la época del año, dependiendo la latitud o la distancia que hay del ecuador celeste. El cielo se distorsiona, los países que tienen estaciones, por ejemplo, vamos a encontrar en el verano, que son las 9 de la noche o de la tarde, como dicen allá, el sol se puede estar apenas poniendo por el occidente. En cambio, aquí en la zona tórrida, a las 9 de la noche, el sol desde las 6 de la tarde o 6:30 ya se ocultó. Entonces, las casas no tienen el mismo tamaño. Ni siquiera aquí en la zona tórrida, pueden variar. Sí, así lo vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos. En esta misma clase vamos a ver cómo en el sistema de casas que utilizamos en el método Hoover, que es el sistema de Cobb, las casas no son iguales. El tamaño de las casas dependerá, como les decíamos, de dónde se ubique el sol al mediodía en el cenit. No va a ser igual en la zona ecuatorial que en la zona distante del Ecuador. Y por esa razón hay una distorsión en el tamaño de las casas. Este concepto también es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de comprender de qué se trata el tema de las casas. Definitivamente, como decíamos, es una referencia desde el punto de vista egocéntrica, es decir, donde el ser humano es el protagonista, como lo vemos aquí en este pequeño dibujo con un hombrecito que se encuentra aquí con sus brazos abiertos como ese hombre de Vitruvio representado allí. Y es que realmente en el sistema de casas, como les decíamos, al ser escenarios van a tener mucha relación de nosotros con el entorno, con lo que nos rodea. Es decir, en el caso de este eje ascendente-descendente, va a tener una relevancia importante en la relación del yo, es decir, de mi ser, de mi persona, con el otro, en el acercamiento, en la aproximación del yo al tú. Este eje que define, diríamos, el comienzo de casa 1 y el comienzo de la casa 7, define exactamente sectores muy importantes en esta carta que vamos a ver en un momento, donde habrá ciertos sectores van a estar más en referencia personales, en referencia a mí mismo, en autorreferencia, y habrá sectores de casas que van a estar más en referencia al otro. Por consiguiente, va a generar áreas que están más para el yo, diríamos de esa forma, más para sí mismo, como espacios más personales míos, más autorreferenciados, y va a haber esta área, esencialmente el área que está cerca al ascendente, que tiene que ver justamente con el momento en que
aparezco en el mundo, en que me manifiesto, casa uno. En el Ahora caso del descendente, la 7, donde yo me relaciono con el otro. Entonces, la zona que se encuentra cerca al ascendente será una zona del yo, la zona que se encuentra cerca al descendente será una zona del tú, es decir, de mi relación con el otro. el otro eje que ustedes están viendo es medio cielo, que está aquí arriba. Si me haces el favor, te pido el favor que me señales para poder que las personas vean. Es el eje que me atraviesa medio cielo, fondo del cielo, o ignum coeli, que es la parte, es una palabra latina que significa fondo del cielo. Entonces tenemos que el sistema de casas se levanta a partir de esa cruz donde yo estoy aquí parado, como el hombre de Vitruvio, dice, hay un eje horizontal, oriente-occidente. El oriente es el yo, o famoso ascendente, y el descendente es el encuentro con el tú. Y hay otro eje que es vertical, que dice, hay un medio cielo, que es lo que tenemos aquí arriba, de día o de noche, todos aquí arriba de nuestra cabeza, está el medio cielo, y está abajo, atravesando al otro lado de la tierra, está el fondo del cielo. Esa cruz es el sistema base para repartir los 12 sectores o los ejes que van a definir o los vectores que van a definir las casas. El medio cielo, que es la parte alta de arriba, va a significar las metas individuales, las posibilidades que consigo como individuo en el tiempo, pero el fondo del cielo, lo que está allá abajo, son como las raíces del árbol. Es lo que me une a la comunidad, al colectivo, a la familia, a la patria, al lugar donde nací. Entonces tenemos que el ser humano, que está representado por ese círculo que está en el centro de la carta, o nuestro ser se expande inicialmente en 4 direcciones. Una horizontal que dice, el ser tiene un yo, se manifiesta con un yo, porque existe un tú, otra persona con la cual se encuentra. Pero parte de una comunidad o tiene unas raíces, un anclaje en el fondo del cielo. El ser también tiene un anclaje en una familia, una comunidad, una patria, una cultura, y desarrolla una individualidad, un poder ser uno mismo, lo que yo soy en sí mismo por mí mismo. Por eso vemos en una familia las diferencias marcadas de una persona a otra, el medio cielo o las posibilidades de desarrollo individual no se van a dar cuando el niño nació. Las casas tienen tiempo, por eso se necesita la hora de nacimiento. Entonces, de acuerdo a la edad de la persona, se van activando y desenvolviendo en el tiempo y desarrollando lo que está ahí representado por el mandala astrológico. Es decir, el factor tiempo nos va a indicar, en algún momento se desarrolla esa individualidad. Naturalmente, un niño no tiene una individualidad recién nacido, eso se toma un tiempo, una madurez, y en ese sentido, eh, la carta se va desarrollando por el factor tiempo. Desde que sacamos las casas, necesitamos el tiempo, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, es decir, el entorno influye en cómo desarrollamos y cómo aprendemos a comportarnos con él y cómo desarrollamos nuestras habilidades. Entonces aquí tenemos explicación sobre los dos hemisferios en los que se divide la carta a través del eje ascendente-descendente que define ese punto del oriente, el occidente, como les decíamos desde el punto de vista astronómico. Se definen dos espacios: el espacio consciente, que corresponde al día, y el espacio inconsciente, que corresponde a la noche. En el espacio consciente tenemos básicamente un espacio donde hay una mayor posibilidad de tener una autoconciencia, de reflexión, de pensamiento, de conexión con el ser. Es un espacio mucho más del área de la individuación, de la autoconciencia. Y por consiguiente, en ese espacio, los planetas que se encuentren allí van a tener mucha más referenciación de la parte más consciente de la persona, del desarrollo evolutivo de la conciencia misma, o de la parte que es más evidente o vista por otros o por sí mismo. En el lado del hemisferio inferior, correspondiente a la noche, por esa misma analogía tenemos el espacio inconsciente,
es decir, donde se guardan las fuerzas, donde allí los planetas que se encuentran, o los signos también, van a hablar de cuáles son nuestros contenidos más profundos, más, diríamos, eh, más, menos reconocidos, más ocultos en nosotros. Tiene que ver mucho con los primeros años de la vida, la primera etapa de la vida, donde todavía estamos, diríamos, en un proceso de reconocimiento del mundo mismo. Estos dos espacios definen en el método Hoover procesos muy importantes del desarrollo de la conciencia del individuo y nos van a mostrar de qué manera la persona va a tender mucho más quizás a estar más en referencia externa o en referencia mental hacia afuera, consciente, o quizás más en conexión con referencia interna profunda o más en conexión con lo que es el colectivo mismo eh, en el espacio del inconsciente. Tenemos entonces ahora el hemisferio o la línea que parte del cenit, o el medio cielo, al fondo de cielo. Entonces aparecen otros dos hemisferios. El hemisferio del lado del yo, que está hacia el oriente, nos habla de la información o las áreas de la vida que están en ese hablan más de mí, de mi espacio, de donde yo me muevo, lo que yo consolido, lo que yo quiero para mí, mi sitio donde me anclo. Hay un énfasis excesivo en el yo. ¿Qué pasa si hay exceso de énfasis excesivo en el yo? Pues que me pierdo del encuentro con el tú o me aíslo del tú, del otro. Entonces ese hemisferio lo podemos llamar en el método Hoover, lo llamamos el lado del yo. Y el lado del tú corresponde al hemisferio que está en relación con el occidente o por donde descienden los planetas. Está dedicado a los demás. Los planetas que están en ese lugar están dedicados a interactuar con los otros, a reaccionar según la forma en que los otros se comportan. Es decir, tienen una especie de empatía, una capacidad de contacto, pero si el exceso de empatía y de contacto hacia el tú termina generando una pérdida del lado del yo, pues terminaremos siendo un reflejo de lo que el entorno quiere. Entonces, no hay ni bueno ni malo, sino lo que hay es conciencia, donde tenemos más planetas. Hoy vamos a hacer en esta clase unos ejercicios prácticos inicialmente para empezar a mirar dónde tenemos más planetas o qué planetas tenemos o en el lado del yo o en el lado del tú, en el lado del colectivo o en el lado de la individualidad. Esta es una forma global, porque en el método Hoover se utiliza ver la globalidad para ir entrando en la particularidad. Esta visión global nos permite ya detectar rápidamente una disposición innata de la persona frente al mundo. O tiene muchos planetas hacia el lado del tú, hemisferio de este lado, del occidente, y eso nos indicaría que se ocuparía más de los demás y está disponible para estar más en función de otros, o tiene muchos planetas al lado del yo y estaría más ocupado en sí mismo. De alguna manera su referencia soy yo, eso lo puede llevar a tener grandes observaciones sobre sí mismo, pero también aislamiento y egoísmo. Ya después manejaremos entonces cómo se resuelve esa dinámica. Vamos a verlo aquí más adelante. También es importante reconocer cómo las casas también definen zonas más expansivas y otras más contractivas. Como les mostrábamos, los ejes ascendente, descendente y medio cielo y bajo cielo están definiendo las casas que son mucho más, diríamos, visibles, más expansivas y más notorias. Y esto tiene una importancia grande ya que los planetas que se encuentran más cerca de estas zonas van a ser planetas y cualidades que son mucho más reconocidas por el entorno, porque a la luz del método Hoover hay esa diferencia, diríamos, energética o de proyección hacia el entorno. Por consiguiente, estas zonas, por ejemplo, la zona entre la casa 6
y la casa 7, un poco parte de la casa 8, tendrían que ver con zonas, ser una zona más expansiva, mucho más notoria, al igual que cerca al medio cielo, la casa 9 y casa 10. También en el caso del ascendente, la casa 12 y la casa 1 tendrían una mayor tendencia a poder estar en conexión consigo mismo. Recordemos, esta parte es más la parte del yo, y en el bajo cielo la casa 3 y la casa 4. Eso define también que hay zonas que son mucho más notorias donde los planetas se encuentren allí, van a ser mucho más conectadas, ya sea en la zona del yo o más conectadas con el tú o más hacia la individualidad o más hacia la zona del inconsciente o zona del contacto con el entorno colectivo. Sí, las casas son escenarios reales de la vida. Entonces lo que hemos colocado ahí solamente son palabras claves. Tienen muchos más contenidos, pero por eso hacemos esa división del lado del yo, del tú. Si ustedes miran los temas referidos al hemisferio que está más hacia el lado del ascendente, la fe, la imagen, las posesiones, los amigos, habla más de mío, mi espacio. Mis amigos no son los amigos de mi hermano, ni de mi mamá, ni de mi papá, sino son míos, mis amigos. Cuando hablamos del lado de los contactos, del lado del tú, estamos hablando del trabajo, los contactos, la pareja, los vínculos con la sociedad, pues habla claramente que mi yo ya está en relación con otras personas y eso modifica mi comportamiento o lo condiciona, o que tengo que contar con los otros. Si hablamos del lado del colectivo, la parte abajo, donde está el fondo del cielo, está la formación, la cultura general, la manera de pensar, la convivencia, la familia, la patria, el arraigo, pues claramente está hablando de que yo soy un ser colectivo, hago parte de una comunidad, un colectivo. Pero si nos vamos a la parte de la individualidad, que es sobre el medio cielo, está hablando de mi filosofía, mi visión personal del mundo, la forma en que desarrollo en el tiempo, mi manera de ver es muy distinta a la que me enseñaron mis padres o mi cultura, y la autoridad de desarrollar mis propias metas, mis propios objetivos, por eso se llama la zona de la individualidad, donde la persona se desarrolla como un individuo. Estos son conceptos modernos de la astrología moderna, porque existen otras formas que son un poco más, son diferentes, pero en la práctica esta forma de ver que está más ajustada a la psicología junguiana, a la psicosíntesis de Asayoli, y que recoge el método Huber, pues es una, digamos, una actualización a la forma en que hoy el ser humano se expresa en el mundo. Ok, entonces, en ese sentido, al haber zonas mucho más expansivas, más en conexión con el entorno, van a definirse zonas mucho más claras de ese intercambio y mucho más definidas en relación con esos hemisferios. Por consiguiente, la zona del yo estaría más dada entre la casa 12-1, la zona del tú en la casa 6 y 7, un poco de la casa 5 y la casa 8, un pequeño sector, la zona del individuo esencialmente casa 9 y 10, y la zona del colectivo la casa 3 y la casa 4. Los planetas, volvemos a decirles que se encuentran allí, van a tener mucho más énfasis en este tipo de manifestación, es decir, de referencia, ya sea una referencia en relación al yo, al tú, al individuo o al colectivo. Y aquí ya Vamos a ver ejemplos prácticos, ¿no? con Saquen ejemplos. sus cartas, mírenlas y vamos a empezar a mirar, porque esta parte de la clase, sin ver todavía ya que es la casa 1, la 2, la 3, la 4, globalmente ya nos puede ayudar a ver dónde tenemos más referenciadas estas condiciones. Esto que estamos viendo acá no es como vemos a la persona desde afuera. Hay que tener, sí tiene que ver con el comportamiento, pero es sobre todo como la persona se percibe a sí misma. Está la carta de Roger Federer, uno de los extraordinarios jugadores de tenis a nivel mundial, algunos lo consideran el mejor, y observen que hay muchos planetas en el área del yo, y cuando los planetas están concentrados en el área del yo, ahí dice entre la casa 1 y la 2, ese escenario,
tienen que ver en la forma como la persona reacciona de manera muy personalista. ¿Qué significa personalista? Muy autorreferenciada en sí mismo o en sí misma, o también muy egoísta. Eso no tiene nada que ver con si es egoísmo o no, es el nivel de conciencia como la persona utiliza eso. ¿Cuál es el centro de atención de estos planetas que están ahí? Dice, soy yo, me autorreferencio, me miro a mí mismo, concluyo desde mí mismo y el mundo opera desde aquí, desde donde yo estoy, veo cómo es el mundo. Exactamente, ahí en este caso, como jugador de tenis, realmente él se referencia a sí mismo, no juega en equipo, juega más bien, su juego es esencialmente individual solo. Esto se puede entender viendo cómo está esa polaridad de su carta más marcada en la zona del yo. Y eso facilita que él se sienta cómodo en este deporte, en la posibilidad de actuar desde su yo. Soy yo nomás, soy yo todo el equipo, soy yo todo, soy quien responde y quien asume realmente la fuerza o lo que tiene que hacer en relación con el otro. Aquí Ahí tenemos quiero, otro, sí, dime. sí, quiero mencionar a Acto y es que esto tiene una aplicación de entrada práctica, inclusive sin saber, puedes poner la otra carta también de Pierre Teilhard de Chardin. Tiene una aplicación práctica, incluso si las casas son el mundo afuera, tienen una aplicación práctica en el campo profesional. Estas personas son autorreferenciadas, luego se les facilita conectar con el mundo o expresarse hacia el mundo cuando las circunstancias están bajo su control o ellos son el centro del escenario. Cuando están sometidos a estar expuestos demasiado para el tú, no se sienten cómodos. O sea, esto tiene una aplicación práctica y por eso empezamos a mirarlo globalmente. Como les mostrábamos, la zona del yo abarca la casa 12, la casa 1, pero también parte de la casa 11 y la casa 2. Este es otro ejemplo donde hay una gran condensación de planetas en la parte diríamos, en la parte final de la casa 11 y hacia la casa 12, con la luna en la casa 12. Teilhard de Chardin, un filósofo, una persona que desarrolló una forma de pensamiento muy personal y que aún siendo sacerdote no tuvo en cuenta muchas veces diríamos, los paradigmas que se manejaban en la iglesia en el momento en que él en que él expresa sus ideas, sino que simplemente de acuerdo a todo su conocimiento, de acuerdo a la gran cantidad de viajes que hizo y las exploraciones que hizo, se creó realmente una conciencia muy propia de lo que era la realidad, la vida misma. Eso es un pensador muy reconocido, muy famoso, pero podemos comprender viendo la carta cómo él asumió su criterio de una manera muy fuerte, muy sólida, de alguna forma entendiendo que era su forma de verlo y sin darle tanta trascendencia a lo que los demás puedan de alguna manera ver. Eso sucede en la zona, en los planetas que se encuentran en la zona del yo. Hay una autorreferencia grande y hay una gran conciencia y convicción de sí mismo. Y eso da una fuerza del ser muy grande que en el caso de este personaje pues se refleja de una manera muy notable, muy notoria. La frase precisamente que hemos colocado ahí, donde dice, el universo tal como lo conocemos es un producto conjunto del observador y el observado. Es una clara definición de esa posición planetaria donde todos los planetas se vuelcan hacia el lado del yo. Él es el observador, desde ahí donde está parado, observa el mundo, el universo, y desde ahí lo deduce. Estas son aplicaciones, pues les decimos, muy globales, que son muy prácticas, muy integradas, que permiten ya tener una visión clara de cómo la persona se mueve en el mundo, cómo se gestiona. Recuerden que la casa es el mundo, cómo se gestiona hacia el mundo. Bien, entonces vamos a ver acá otro ejemplo de planetas en la zona del tú, en este caso el ejemplo de la carta de Deepak Chopra.
entre más o menos delimitado entre casa 6, 7, parte de la 5 y de la 8, comienzo de la 8, el final de la casa 5. El espacio del encuentro con el tú. Vemos cómo en la carta de Deepak Chopra está la luna, está Neptuno, Plutón y Saturno, y el Sol también se encuentra en esa zona. Esto facilita profundamente la posibilidad de transmitir un pensamiento, de llevar de una manera sensible Luna, Neptuno, hacia los demás, un conocimiento profundo y de ese interés porque el otro pueda reconocer, comprender una enseñanza espiritual. Se ve cómo, al ver esta carta, se puede entender cómo hay una necesidad en la persona, porque cuando hay fuerzas que se encuentran predominantemente en el hemisferio del tú, hay una necesidad de un reconocimiento, de una interacción muy dinámica con el entorno, con los demás, muy distinto al caso de la zona del yo, donde se hace un mayor énfasis en sí mismo y en la búsqueda interior. Entonces, aquí hay una cualidad de entrega, de avance hacia el otro, en el caso de la carta de Deepak Chopra. Sí, como decimos, esto no se observa propiamente como cuando se ve superficialmente a la persona. En este caso es una disposición innata que él tiene de entregarle a la gente su conocimiento en palabras asequibles y en situaciones favorables a las personas, al tú, al público con el cual se encuentra. Es lo que estamos viendo y ustedes lo pueden observar y la idea es que cojan sus cartas y las miren, las cartas de los conocidos y empiecen a verificar. Sigamos adelante. Tenemos ahora el Papa Francisco. Esta es la carta del Papa Francisco, donde también vemos cómo los planetas que están ahí ubicados, Sol, Nodo Norte, Júpiter, Mercurio, Venus, la Luna, esos planetas que están hacia el lado del tú, de una manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, están para el entorno, para los demás, están dedicados a otros. El público casi que espera, a diferencia de los planetas del yo, donde la persona no está contando con la respuesta del entorno, sino está centrado en sí mismo. Aquí la persona se ve muy demandada por el entorno, por el tú, que espera del otro, en este caso, del Papa Francisco, de Chopra o de las personas que tengan esa disposición astrológica. El entorno espera, deme la solución, deme la respuesta. Y estos planetas que están ahí también están en función de tener en cuenta, son empáticos en la medida en que están abiertos a recibir de los otros ese estímulo, ese feedback, esa retroalimentación para poderlo dar. Bien, acá tenemos un ejemplo de una carta que tiene un énfasis de planetas en la zona del colectivo, es la carta de Bill Gates. Cuando en una carta hay un predominio de fuerzas o hay una gran cantidad de fuerzas en esa zona, todas ellas van a contribuir enormemente a esa, diríamos, a ese poder encontrarse de alguna forma muy conectados con todas las temáticas de la colectividad, del universo, de las personas, de lo cotidiano, del mundo, diríamos, real terrestre, y esto con fuerzas tan importantes en el caso de Bill Gates como el Sol, Saturno, Mercurio, Marte, permite claramente que el impacto de su vida haya tenido una fuerza grande con el colectivo. Aquí en la casa 4 hay gran cantidad de energías, gran cantidad de planetas. Tenemos 6 planetas en casa 4 en él. Y esto da una capacidad, una fuerza de liderazgo de impacto grande a nivel colectivo. Y pues no podemos negar el impacto que tuvo en su momento todo lo que generó y el proyecto que a través de Microsoft tuvo Bill Gates para poder llevar un computador a cada hogar. Es decir, el impacto que tuvo como masa a nivel colectivo. Si estos planetas en el área del colectivo están sujetos a la influencia y al pedido del entorno, y también cuando pueden actuar marcan tendencias, marcan modas, marcan
procesos que van a perdurar o a veces se convierten también en lo que el entorno les pide. Eso tiene un tema, ¿no? Son los planetas que están bajo el horizonte, son los planetas que no vemos, que fueron de los gráficos que al comienzo vimos. Entonces la persona muchas veces pierde su individualidad por satisfacer las demandas del entorno. Cada escenario excede mucho yo en detrimento del tú en detrimento del yo, mucho colectivo en detrimento de la individualidad, mucha individualidad en detrimento del contacto con las raíces, con el arraigo, con el colectivo. Todo es conciencia. La forma en que manejamos esta información en la carta natal no dice si es bueno, si es malo, si lo usa correcta o incorrectamente. Ese es un tema de la conciencia y de que cada uno observe sus hechos y los vaya teniendo en cuenta, los vaya puliendo. Este caso es, por ejemplo, de Martín Lutero, que hizo una transformación colectiva muy revolucionaria en su época, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, y él hizo lo que se llamó luego la reforma, hizo una reforma, esa reforma existe, y creó una tendencia colectiva, pero él utilizó una información del colectivo, del gran colectivo en el cual él vivía en esa época en Alemania, con toda la información religiosa, y él, a partir de cuestionamientos que se hicieron en ese momento hacia el Papa y hacia la Iglesia, tomó la decisión de crear otra variante. Estos planetas colectivos canalizan también necesidades y corrientes de pensamiento global, colectivo. La persona muchas veces se convierte en un agente de la tradición o de las necesidades del entorno. Por eso habla de que pueden marcar tendencias, modas, pero también pueden verse marcados por tendencias y modas. Y la tarea en este caso es preguntarse, cuando hay muchos planetas en el área del colectivo, esto que estoy pensando o haciendo, o lo que corresponde al planeta que está ahí, ¿viene de la educación, de la tradición, o es algo que yo estoy sintiendo desde adentro, desde mi ser, desde lo que yo soy genuinamente? No es bueno, no es malo, es un darse cuenta, porque a veces necesitamos exteriorizar lo que el entorno está pidiendo, en este caso en el colectivo, pero en otras ocasiones necesitamos desmarcarnos de las tendencias colectivas porque no corresponden o no patrocinan un sano desarrollo de nuestra individualidad. Bien, vamos entonces con otro ejemplo en la zona de la individualidad marcada en esta carta de Vincent Van Gogh. Una persona no conocida en vida, es decir, una persona que asumió, diríamos, su estilo, su forma de expresar su sentir, su ser, eh, y pues que ni siquiera fue conocida en vida, fue ya reconocida su obra, fue mucho después de que él se fue. Y realmente mmm, pareciera que todo esto fue más, toda la manifestación de su arte fue más esa necesidad de las fuerzas cósmicas en su ser de manifestar realmente lo que él quería mostrar de una manera completamente singular, personal, increíblemente maravillosa, pero que de manera no, increíble también no fue reconocido en vida. ¿Mm? Sí, en las personas que tienen planetas en el área de la individualidad tratan de demostrar con esos planetas lo opuesto a lo colectivo, a las tendencias colectivas. Quieren ser diferentes, quieren representar una manera particular, individual o singularidad distinta. Entonces se desmarcan de la tradición, de lo que se espera socialmente que la persona haga. Entonces estos planetas que están en la parte alta asumen una autoridad, o por lo menos eso es lo que se presume, que de ser diferentes en contraste al escenario de la comunidad. ¿Qué tiene de bueno esto? O no de bueno, ¿qué tiene de avance? Llamémoslo así, que pueden generar a través de estas personas que tienen mucha individualidad. Los colectivos avanzan. Estos individuos marcan tendencias futuristas, cosas que los demás no ven, o se desmarcan de la tradición. ¿Qué puede generar de dificultad? Como le pasó a Van Gogh, no vendió sino un cuadro.
como de 900 obras, o sea, una dificultad para que el entorno lo comprenda. A veces hablan un lenguaje o tienen unas actitudes que el entorno no logra comprender o encajar, no logra asimilar. En ese sentido, esa información que está en la individualidad eh, también requiere en algunos casos de humildad, ¿no? De reconocer que se puede quedar aislada la persona por no contar con los demás o por no lograr comunicar. Pero también en otros momentos es un reto muy grande donde la persona dice, pues sigo mi camino, asumo lo que soy, no importa si esto les parece o no les parece, si me creen o no me creen como individuo, tengo derecho a desarrollar. La palabra individualidad significa completarse en sí mismo, no depender de la aprobación o desaprobación del entorno. La prueba ahí es que el entorno probablemente no va a comprender a estas personas, como en el caso de Van Gogh, sino mucho tiempo después. Exactamente, en el caso de la individualidad se crea evidentemente una forma de ver la vida, una filosofía propia de las cosas, de la existencia misma. Y otro ejemplo, y es Sigmund Freud, cómo él crea una teoría del psicoanálisis que es absolutamente una conclusión muy personal de todas sus observaciones y experiencias. Y lo hace de una manera muy, muy autoafirmada, muy clara, muy, como muy en su individualidad, tal cual como lo representa esa acumulación de planetas que él tiene en su casa 10. Entonces, un liderazgo totalmente individual detrás del cual siguió muchos discípulos, muchas personas y sobre el cual se generaron muchas otras, diríamos, aportes a la psicología, al estudio de la psique. Entonces se requiere para algo así, diríamos, a una persona que pueda tener esa fuerza de decir lo que yo veo o como yo lo veo es de esta forma. Cuando hay una tendencia a que la carta esté con una carga importante en esa zona, va a haber como esa posibilidad de asumir ese liderazgo, esa fuerza individual, de una manera como muy consistente, muy fuerte. Si es un liderazgo en soledad de alguna manera y a veces con falta de comprensión de parte del entorno. Bueno, sigamos entonces. También nos podemos encontrar con estas cartas como la de Simón Bolívar que tienen los planetas regados por todos los hemisferios. Entonces, estas personas, si nos paramos en el centro de la carta, en ese punto central que es el ser, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Dice, está irradiando todos los escenarios, se va a interesar por el yo, por el tú, por el colectivo, por la individualidad. Dependiendo la época de la vida, la edad de la persona, se van activando los distintos escenarios y se van integrando. En este caso podemos observar, por ejemplo, dónde está el sol. Está muy en el área del yo. Dice, yo aquí, yo pienso de esta manera, yo veo el mundo de esta manera, que es la forma, y salgo hacia el tú, al encuentro con el tú. Allá hay planetas transpersonales, Plutón a transformar la situación que hay en el tú. Hace parte de una comunidad, pero en esa comunidad la luna está arriba y dice, me vuelvo una imagen pública visible. En este caso empezamos a interpretar y la idea es que ustedes también miren sus cartas. ¿Dónde está el sol? ¿En cuál de esos escenarios? Yo, tú, colectivo, individualidad. Y en este tipo de escenarios, la luna, el yo emocional, Saturno, el yo físico, ¿dónde están? Porque a veces un planeta está en un hemisferio, el otro está en otro, y eso nos da a entender cómo funcionamos según las clases que hemos visto, que vamos en este momento en bloque. Vamos llevando un sistema que le sugerimos a las personas que se integran, que si están interesados, vean las clases que están quedando grabadas indefinidamente para que las vean desde el comienzo. Llevamos un sistema que estamos enseñando desde el comienzo y en este caso pueden entender cómo se manifiesta en el caso de Bolívar una variedad de escenarios porque son personas que están interesadas en una visión general del mundo, no en una visión parcial limitada a ciertas partes de la carta, sino una visión más generalizada, un generalista, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Entonces, hay cartas que tienen una distribución muchísimo más radiada. Aquí tenemos el ejemplo de Stephen Hawking, que también tiene una carta que tiene fuerzas en todas las áreas. Eh,
diríamos, un poco mayor énfasis en el lado del individuo. Recordemos cómo el medio cielo puede estar un poco inclinado dependiendo del lugar de nacimiento. Entonces aquí estaría la casa 9 y la casa 10 donde está el medio cielo. Entonces en la zona de la individualidad se encuentra el Sol de él, Mercurio y Venus, que da una cualidad muy particular en cuanto a su pensamiento. Yo soy Saturno, su seguridad, eh, está más hacia el lado de la casa 12, hacia el yo, es decir, un cuerpo que tuvo una dificultad, un problema de salud que generó realmente una deformidad que le impidió, estuvo completamente invalidado físicamente, por consiguiente el cuerpo tuvo que retraerse hacia el sí mismo y no poder ser tan expresivo hacia afuera, en la zona del yo, la luna, en la zona del colectivo, en la zona del inconsciente, mucho más conectada con lo que podría ser la posibilidad de entrega, de enseñanza hacia los demás, esa apertura a comunicar y a entregar afectivamente, amorosamente hacia los demás y una enorme necesidad también de tener su propio núcleo familiar. Entonces, también podemos hacer el ejercicio mirando nuestros planetas. Bueno, ¿qué planetas tengo yo en la zona del yo? ¿Cómo funcionan esos planetas en mí? O en la zona del tú, ¿cómo interactúan esas fuerzas con el tú? En la zona del individuo, si hay fuerzas, ¿cómo las vivo? Y en la zona del inconsciente o zona colectiva, ¿de qué manera se están viviendo? Entonces, ya es una invitación para que se permitan en sus propias cartas o en las cartas de conocidos, entrar a empezar a comprender un poco de qué manera funcionan los planetas en las distintas áreas de la carta. Sí, en este caso, por ejemplo, el Sol en la zona de la individualidad, porque aquí se ve inclinado el eje, pero realmente es la casa 10 la que está ahí, la casa 9. Estas personas aportan mucha información individual, pues él habló de los agujeros negros. A ver, ¿quién estaba viendo el colectivo de la humanidad en la comunidad incluso de científicos? Entonces se convierte en un pionero, en un visionario, en una persona que está viendo más allá, está orientada, su visión está en otro lugar. Observen que aquí lo que Adiela les acaba de explicar, esta persona tiene una mentalidad muy individual, estaba haciendo unas búsquedas muy él, unas observaciones muy él, pero su cuerpo, Saturno, está en el lado del yo, dice, estoy atrapado en mi cuerpo en el área 12, que luego vamos a ver, dice, no lo puedo ni usar, pero la luna, su centro emocional, dice, necesito de hogar, del afecto de la gente con la que me relaciono, con la que disfruto. O sea, son varias versiones de la misma persona. El ser está en el centro de la carta, es el centro siempre. Y desde ahí empezamos a irradiar el círculo que está en el centro, es el ser, nuestra verdadera naturaleza, nuestro ser esencial. Y desde ahí empezamos a irradiar cada parte, como cuando decimos yo tengo un brazo, tengo unos ojos, yo tengo el sol, tengo la luna, el yo emocional, tengo Plutón, la fuerza de la transformación, esas son partes que utiliza nuestro ser. Nuestra verdadera naturaleza, para que nunca lo olvidemos, está más allá de estas partes y es el centro de la carta, siempre. La idea es que practiquemos, los invitamos para dentro de 8 días para continuar en el aprendizaje de las casas astrológicas. Cada vez iremos incorporando más información y luego incorporaremos más las técnicas Huber aplicadas a esto que estamos viendo. Las personas han preguntado por dónde pueden bajar el libro de las casas de Bruno Huber. Ya lo escribí ahí en el chat, en el sitio en la mitad ediciones.com. Ahí pueden bajar de manera legal, de manera gratuita, no solamente los libros, sino mucha información, un astroglosario, transcripciones de cursos, toda la información disponible, mucha información, ayudas incluso también con gráficos. Lo pueden bajar de manera legal y de manera eh, gratuita en este sitio oficial de la información del método Huber en español. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos por este momento de conciencia. A ti, Adiela, gracias por tus aportes, por tu presencia Muchas y nos gracias, vemos en Martín. 8 días. Gracias a todos, un abrazo de corazón y bueno, a practicar con esto, con estas bases que tenemos sobre las casas. Un abrazo. Un abrazo.